No llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santifica. Sea Él tu temor y sea Él tu miedo. Entonces Él te será por santuario. Muy buenos días a todos, bienvenidos esenciales. Qué bueno es estar con ustedes esta mañana, comenzando con este precioso texto. Al Señor de los ejércitos, a Él santifica, a Él sea tu temor y Él sea tu miedo. No temas lo que este pueblo llama conspiración y las cosas que este pueblo teme, porque nosotros tenemos un Dios maravilloso, quien es nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y es un gozo para mí estar esta mañana comenzando con la palabra de Dios y estar contigo esta mañana para que juntos vayamos y busquemos la voluntad del corazón de Dios y Él nos llene de su confianza, de su fe, mientras nosotros la depositamos en Él. Yo soy el pastor Chuy Castañeda de Calvary Compañerismo Cristiano y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Gracias por acompañarnos. Por la siguiente hora estamos buscando el corazón de Dios en su palabra, así es de que te invito a que te quedes con nosotros a buscar cosas esenciales para nuestra fe, para nuestra alma. Y bueno, quiero agradecer también a nuestros patrocinadores Omega Insurance y Calvary Compañerismo Cristiano por hacer posible este programa. Gracias a todos ustedes que ya también están conectándose a través de la plataforma Facebook en el video en vivo, a ti que vas en tu carro, a ti que nos escuchas a través del app o simplemente estás en la intimidad de tu hogar, desde el radio, en cualquier lugar que nos estés escuchando. Bienvenido, bienvenida a Esenciales. Así es, y algo que debemos de recordar cada día de nuestras vidas es que el Señor no nos dejó huérfanos, no nos dejó a merced de que nosotros buscáramos la verdad y fuéramos al monte o buscáramos ir a Marte para buscar quiénes somos, de dónde venimos. No es así. Tenemos un creador y eso es real. Podemos verlo en todo lo que vemos. La misma creación da testimonio de la inteligencia, del poderío, de la majestad de un Dios maravilloso. No da, la creación y lo que ves no es testimonio de que todo llegó de la nada o de cosas que vienen por el azar, como eso de la evolución, lo cual no es ni siquiera científico, es una filosofía. No la práctica de descubrir cosas, todas esas cuestiones, ¿verdad? De ver el pasado, todo eso es ciencia, pero todo lo demás es una filosofía, ¿verdad? Que en realidad está tratándote de explicar de dónde vienes, quién eres, a dónde vas. Todo eso es filosofía, eso no es ciencia, esa es una cuestión que la gente se hace en su cabeza, ¿verdad? Y sale de su corazón. Sin embargo, cuando tú ves la creación y ves todo lo que existe, te das cuenta que en verdad las huellas digitales de un Dios precioso, maravilloso, están detrás de todo, ¿verdad? Los animalitos, el cielo, la tierra, las estrellas, el increíble balance que existe para que la tierra pues tenga una inclinación perfecta para que haya climas, ¿verdad? Que son lo que existe en las primavera, verano, otoño, lo que hay en el ADN. Todas estas cosas son maravillas que muestran la inteligencia de Dios, pero ese Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano que ha dejado su palabra, y eso tengo que recalcarlo cada día. Ha dejado su palabra y Él mismo se ha dado testimonio y Él nos ha dicho quién es y nos explica quiénes somos y a dónde vamos y por qué estamos aquí, y eso lo ha dejado en su palabra. Acuérdate, nosotros necesitamos venir a la autoridad máxima, a nuestra máxima regla de fe y conducta, la cual es la Escritura. La autoridad o es el hombre y su palabra, o es el hombre y sus comités, o es el hombre y bueno, su conjunto de hombres decidiendo qué, o es Dios quien desde el principio dejó su palabra para enseñarnos todas las cosas. Y eso es algo que vemos en nuestros días. El problema que vemos hoy en nuestros días en las iglesias, en lo que vemos dentro de en la sociedad, en lo que vemos es un problema de autoridad. Ese es el problema más básico. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién decide lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién decide? Y eso lo tienes en la Escritura. Tenemos un Dios que se manifiesta en la creación, pero tenemos un Dios que se manifiesta a cada persona y a la humanidad dejando un Nuevo y un Antiguo Testamento, dejando su palabra. Y en este sentido es en el que Juan nos está trayendo una vez más
a recibir esa certeza, porque precisamente por haber dejado la palabra, por haberla cerrado y por haber pensado que Dios dijo, bueno, pues ahí pónganse de acuerdo, ahí hagan un comité y digan qué es verdad de la palabra y qué no es verdad de la palabra. Esa es una mentira. El Señor dejó su palabra escrita para todos nosotros, y el hecho de sacar eso de la iglesia ha provocado que la iglesia quede sin certezas, ¿verdad? Sin certezas de una verdadera salvación, sin certezas de lo que es verdaderamente conocer a Dios y de saber que soy un hijo de Dios. Y Juan, esta carta se le llama así, la carta de las certezas, que nos regresa una vez más esta seguridad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo sabemos que tenemos la verdad? Y Juan comienza diciéndonos, la escritura fue dejada por Dios al principio del Antiguo Testamento. En un Nuevo Testamento Dios mismo la confirmó viniendo a pararse a esta tierra por más de 3 años, manifestando que Él era Dios y manifestándonos su voluntad, ¿verdad? A la cual hacemos bien en estar atentos. Y bueno, en este capítulo Juan, aparte de habernos dicho estas cosas, nos está hablando de nuestra necesidad de tener una esperanza viva, este gozo anticipado de lo que Dios nos ha prometido. Todos los días necesitas eso. Número 2, nos ha dicho lo que un verdadero hijo de Dios anhela y desea, porque nos está dando evidencias, estas evidencias de cómo puedo tener seguridad de vida eterna, cómo puedo saber que soy un hijo de Dios, que estoy en la luz, ¿no? Y en este capítulo nos está hablando de estas evidencias de un hijo de Dios, ¿no? Lo que es necesario en nuestros días. Por ejemplo, hoy en estos tiempos puedes ver a alguien que practica en pecado, que vive en pecado habitualmente, o sea, que esa es su forma de vida, vive en rebelión contra Dios continua, pero todavía puede decir, no, pero es que yo levanté la mano cuando hace mucho tiempo, o yo sirvo en la iglesia, o yo me bauticé, o aquí están mis credenciales, ¿no? Pero no puedo abandonar mis ídolos, no amo la verdad, no sigo a Jesucristo. En un sentido, en la iglesia sí, en una cuestión externa tengo una religión, ¿no? Ya dije 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, entonces soy salvo, ¿no? Entonces Dios no puede condenarme por eso. Bueno, Juan me dice algo muy importante y nos dice, si alguien diga lo que diga creer, si no obedece los mandamientos de Cristo, si no vive de manera que recta, si no demuestra amor por su prójimo, amor a Dios, amor por la palabra, esta esperanza eterna, inspirado por el Espíritu Santo, Juan dice, esta persona no es verdaderamente salva, ¿verdad? Es una persona falsa convertida, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es, Juan es esto, un hijo de Dios procura respetar la ley de Dios, procura alejarse del pecado, entiende a qué vino Cristo. ¿Te acuerdas el texto que dijo Jesús vino a deshacer nuestros pecados? A deshacer las obras del diablo. A deshacer las obras del diablo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede alguien sentirse seguro? Porque también tenemos la otra parte, alguien que puede estar haciendo estas cosas y pueda tener, que esté caminando con el Señor y pueda sentir o tener un sentido de inseguridad. Existe mucho, ¿no? Sí, existen muchas personas que tienen temor a la muerte, tienen esa incertidumbre de realmente cuando estén delante de Dios, no saben si van a poder tener eternidad o no. Así es, y este es un punto muy importante, porque por un lado tenemos gente que tiene una falsa seguridad, y por otro lado tenemos gente que no tiene una seguridad que debería tener, ¿no? Y eso es lo que está realmente Juan tratando de hacer en poner en nosotros, ¿verdad? No es voluntad de Dios que vivamos en una constante inseguridad. Yo ponía este ejemplo. Imagínate estar en una relación entre un padre, un hijo, con una esposa o con un cónyuge, o en una amistad, donde todo el tiempo estás inseguro, donde todo el tiempo te sientes, híjole, no hice lo suficiente para que me quiera. Híjole, no siento que me va a dejar, ¿verdad? A nadie le gusta vivir en una relación donde te digan, sabes que hoy te quiero, mañana no te quiero. Ahora, ponte a pensar, si esa relación sería horrible, es ilógico que Dios no nos haya dejado lo necesario para sentirnos seguros de su amor. Exactamente. Es debido a las filosofías de este mundo que nosotros sentimos esas inseguridades, debido a la filosofía de este mundo inyecta en cada situación, Dios no existe, Dios está descuidado, Dios no ha dejado lo suficiente para que tú puedas estar en este mundo con certezas. Así es. O por el otro lado, ¿verdad? Nos pone estas cosas y nos dice que lo que hacemos no es suficiente cuando no estamos creciendo en la gracia del Señor, cuando no estamos creciendo en su amor, ¿verdad? Tenemos esta inseguridad
Cuando llegamos a caer como creyentes, eso nos trae inseguridad también. Pero hay algo que me gusta y a lo cual debemos llegar, ¿no? Romanos 8, 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a este punto tenemos que llegar, y este punto es el que nos quiere llevar Juan, ¿verdad? Nos lleva a confiar en esto. Y bueno, hay cosas en nuestra práctica cristiana, ¿verdad? En estas evidencias que Juan nos está dando, las cuales nos llevan a esta firme seguridad, que es en la que debemos vivir, y todo creyente puede vivir en esta firme seguridad. Te repito, hay un extremo que son falsos convertidos, porque no hay un solo cambio en su vida, ¿verdad? Y dicen, no, yo ya hice la oración, no, yo ya hice esto, yo ya hice aquello. No, Juan nos está diciendo, tu conducta tiene todo que ver, pero no tu conducta para que seas salvo, sino tu conducta manifiesta de quién eres, manifiesta tu identidad, y también manifiesta esta seguridad. ¿Por qué? Porque esta seguridad interna produce esta conducta, ¿no? Entonces Juan nos va a dar esta seguridad, darnos evidencias inequívocas que nos den una firme seguridad. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas, vamos a estar hablando de esto un poquito, de lo que Juan nos dice acerca de cómo podemos estar seguros. No te vayas, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos en este tema tan importante que Juan nos trae. ¿Cuál es la evidencia inequívoca de que alguien ha nacido de nuevo, de que alguien tiene morando el Espíritu Santo de Dios en él, que tiene vida eterna? Dice Juan 3:11, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, ¿verdad? En esto se manifiestan los hijos de Dios, desde el versículo 10, y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Son dos cosas muy importantes. Y la primera que quiero que estemos comentando es esta. Este es el mensaje que han oído desde el principio. Esta palabra principio es muy importante porque nos habla que es lo que está en la lista de prioridad, lo más alto, en lo que está en un lugar de preeminencia, ¿no? Es tan importante, imprescindible, este amor entre los creyentes, ¿verdad? Entre unos y otros. Y Jesucristo una y otra vez, el Nuevo Testamento una y otra vez nos manifiesta este mandato, que nos puede parecer, bueno, sí, ya lo entendí, sí, pero a veces es desatendido, a veces es minimizado, ¿verdad? Y se pone a un lado pensando, yo estoy haciendo, bueno, no estoy amando, pero estoy haciendo muchas otras cosas. Y no es así, porque Juan nos dice que esta es la evidencia inequívoca, ¿no? Pablo nos dice, ¿no? Yo puedo hacer 1000 cosas, pero si no tengo amor, nada soy, ¿no? Jesucristo, antes de irse a ir a la cruz del Calvario, antes de morir y recibir la ira de Dios, resucitar, ir al cielo, nos dijo tantas veces, ¿verdad? Lavó los pies de los discípulos y les dijo, esta es la manera en la que deben de actuar, así deben de andar, ¿no? En Juan 13, fíjate lo que dice. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué importancia es esta, no? Y muchas veces lo tenemos en teoría, pero en la práctica, ¿verdad? En la práctica es donde no lo hacemos. Y bueno, no es que no lo hagamos, es algo que debemos manifestar. Algo que un hijo de Dios manifiesta, ¿no? Gálatas 5:22 al 23 nos dice cuál es el fruto del Espíritu, o lo que el fruto produce en una persona. El fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? Manifestado en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mira, Romanos 5:5, ¿qué nos dice ahí? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así es, imagínate, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Se supone que debemos tener para dar
y repartir. Otro texto que puse también es este, ¿no? Primera de Pedro 1:22 al 23. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué hermoso, mira, todos estos textos nos han hablado de cosas preciosas, ¿no? Ya el Señor nos lo manifestó. En primer lugar, este nuevo mandamiento: ámense como yo les amé. Y cuando ustedes estén amando de esa manera, sacrificialmente, en servicio, en perdón, en ayuda mutua, ¿verdad? Todo esto, entonces todos se van a dar cuenta que son mis discípulos. Esa es la evidencia que todos van a decir, ellos son discípulos de Cristo. Número 2, alguien que ama al otro como Cristo nos amó, pone su vida por sus amigos, ¿no? El fruto del Espíritu, ya lo vimos, el Señor ha derramado sobre nosotros su amor. Y me gusta mucho el proceso de Pedro, ¿no? Nuestras almas fueron purificadas cuando obedecimos a la verdad. ¿Qué verdad? El Evangelio, ¿verdad? El Espíritu Santo nos lavó, nos limpió, y no solamente nos manda a Cristo a amar a nuestro prójimo, sino que nos capacita para amarlo, ¿no? Dice el amor fraternal no fingido, ¿verdad? Ámense unos a otros entrañablemente. Aquí sí habla de esto, ¿verdad? No nada más de, no solamente decir, no, pues él sabe que lo amó. No, sino en una cuestión entrañable, que se note el amor del Señor. Esto me hace pensar cómo el Señor cuando anduvo caminando entre nosotros. No fue un Robocop el Señor, ¿verdad? Un Terminator caminando y así, no. Fue un Dios, una persona que estuvo amando, manifestando el amor, la ternura de Dios, ¿no? Y nos dice, de corazón puro. ¿Por qué? Porque hemos sido renacidos, ya lo vimos eso, de la palabra de Dios. Y es muy importante este énfasis, porque como te decía, es fácil de pronto cumplir con otras cosas también requeridas, pero olvidarnos de esto, de lo más importante, ¿no? Dos cosas que nos viene diciendo: el que no hace justicia y el que no ama a su hermano. O sea, que son dos cosas que deben ir juntas, ¿no? Deben ir juntas, ¿no? Decía Pablo, o sea, alguien puede decir, no, pues yo no, como que no se me nota el amor, me caen regordos muchos de mis hermanos, no les hablo, pero hablo en lenguas. Bueno, dice Pablo, si tú puedes hablar lenguas angélicas, todas las lenguas, pero si no tienes amor, nada eres. No, yo no amo a mi hermano, yo pues no me junto mucho con ellos, pero no sabes cuántas cosas sé de la Biblia, sé de mucha teología, sé de esto, sé del otro, ¿verdad? Sé aquello, las dispensaciones, todo este asunto. Bueno, Pablo te dice, puedes conocer todos los misterios, pero si no tienes amor, nada eres. Bueno, a mí no se me da mucho eso del amor, pero tengo un ministerio internacional en el cual todos los días estoy ahí, no duermo, es más, ya hasta no tengo ni esposa ni hijos porque estoy en mi ministerio. Y dice Juan, ¿sabes qué? Puedes llevar a quemar tu cuerpo, tu mismo cuerpo, ponerlo para ser quemado, pero si no tienes amor, nada eres. Así es, sin amor nada, somos como un metal que resuena. Esto es así como una campana, o sea, que solo tiene ecos, pero realmente en la vida práctica pues no es perceptible el amor, ¿verdad? Porque el amor es algo sobrenatural en ti, o sea, no es algo que provenga de ti porque, como dice Romanos, proviene a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Así es, y esta es la cuestión que nosotros debemos checar, y es una línea muy delgada. Yo hacía mención acerca de esto, por ejemplo, con los fariseos, ¿no? Los que representan a los religiosos, que están enfocados en su propia justicia, porque no es tampoco la justicia del Señor, sino en su propia tradición, ¿verdad? Convencidos de que agradaban a Dios, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que cuidar esa línea, porque a veces estamos muy firmes en las cuestiones que Dios pensamos que estamos agradando a Dios, pero nuestras relaciones interpersonales dentro de la iglesia estamos llenos de contiendas, de chismes, de cuestiones. Debemos tener cuidado en guardar esa línea. Pero, por ejemplo, vamos a estar mencionando cómo Jesucristo muchos de sus milagros los hizo exactamente en sábado, en el sábado. Ellos ya habían idealizado, ya habían hecho un ídolo del sábado. Y Jesucristo, y al tal punto que ya no les importaba a la gente, y Jesucristo hace sus milagros en sábado y los hace de una manera muy, muy especial, ¿no? Para que ellos se den cuenta, y les dice, misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a estar hablando acerca de eso en un momentito más. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito.
Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Dice Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y Juan nos está hablando de esta evidencia que nos da la verdadera seguridad de ser hijos de Dios. Entonces estamos hablando de esto, ¿no? De cómo Jesucristo hizo la mayoría de sus milagros en sábado, ¿verdad? Mostrando a estos religiosos que tú puedes hacer otras cosas, ¿verdad? Pensando que, no, esto es lo que estoy agradando a Dios, ¿no? El Señor te dice, tienes que poner por encima estas dos cosas. Mientras haces lo que debes hacer, manifestar el amor del Señor. Recuerdo, por ejemplo, cuando sanó al hombre de la mano seca ahí por Marcos 3, y en los otros evangelios también dice que les mira con enojo. Dices, es lícito sanarle a este hombre, y lo sana, ¿verdad? Otra mujer encorvada por años, ¿no? Les dice, es lícito hacer bien o hacer mal en día de reposo, ¿no? Sí. Y no le responden, y la sana. Dice, ¿cómo no iba a sanar Dios a esta mujer que había sido tomada por Satanás por tantos años? Y lo vemos también, les dice, a ver, cuando a ustedes se les cae una oveja o un animal en un pozo, aunque sea de reposo, día de reposo, ¿a poco no lo sacan? Y les dice todas estas cosas, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Y les está enseñando esta parte, y ellos lo aborrecían porque él no seguía las supuestas leyes de Dios, que eran las tradiciones humanas, y dejaban de lado lo más importante, la misericordia. Y eso se los dijo el Señor, ¿no? Les era necesario hacer aquello sin dejar de hacer esto, ¿no? Entonces es muy importante esto. Debemos cuidarnos de este fariseísmo. Son dos cosas juntas. ¿Quieres agradar a Dios? Correcto. ¿Quieres servir a Dios? Correcto. ¿Vas a la iglesia? Correcto, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Sirves? ¿Haces diferentes cosas? Muy bien. Sin dejar de conocer la voluntad de Dios, de hacerla con el mismo entusiasmo. Tu vida necesita manifestar el amor de Dios, ¿no? Porque si no, todos tus actos de justicia van a ser abominación para el Señor. Sí, y se manifiesta en amor a las personas. Amor a las personas. Y bueno, si bien nuestro amor es condicional, o sea, el amor carnal que tenemos no regenerado, cuando no tenemos un corazón regenerado por Jesucristo a través de este nuevo nacimiento del que veníamos hablando, es el amor que nosotros tenemos es totalmente condicional a que satisfagas mis deseos, condicional a que tú pienses como yo pienso, condicional a que tú tengas los mismos hábitos o las mismas preferencias en comida, en cosas que yo tengo. Es un amor condicional. Yo me junto con los que les gusta chicharrón en salsa verde, ¿no? Yo me junto con los que les gusta ir a determinados lugares. Con los demás no me junto. Esa clase de amor sobrenatural que no hace acepción de personas solamente viene a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así es, muchas veces este amor, como dices, pues es totalmente condicional como el amor de este mundo. Pero sin embargo, el Señor nos dice esto, ¿no? Este mandamiento no lo tienes que olvidar, no lo tienes que poner de lado, claro, ¿verdad? Porque puedes cumplir ritos y lo que quieras, servir, dar diezmos, limosnas, pero dice la palabra de Dios, si no tienes este amor de Dios, nada eres. Si estás enemistado con tu hermano, con tu hermana en Cristo, con tu papá, con tu esposo, con tu esposa, con tu exesposo, con tu exesposa, con tu amigo, ¿verdad? Con aquel que te hizo aquel, si no estás bien con las personas, tu comunión está rota con Dios y necesita ser restaurada, ¿no? Y muchas de las veces la reconciliación no es posible, pero sí es posible el perdón, ¿verdad? Un hijo de Dios sabe perdonar o puede perdonar, es la palabra de Dios. Puede pedir perdón, puede decir te perdono o puede decir perdóname, aunque muchas veces la reconciliación no se da y se hace de una manera honesta, ¿no? Entonces esto es algo que debemos de saber. En un hijo de Dios, según lo que nos dice Juan, no pueden permanecer sentimientos de enemistades, de resentimientos, ¿verdad? De esta pues amargura en el corazón por mucho tiempo, porque el Señor Jesucristo no solamente nos manda a amarnos, nos capacita para hacerlo, porque este es el punto de los gnósticos. El punto de los gnósticos es tú conoce, tú sabes, encuentra los secretos. El amor, quién sabe, eso no importa. Si alguien se enferma o lo que sea, eso no me importa. Tú enfócate en el Señor y nada que ver. Esa no es la actitud del creyente, ese no es lo que hay. El cristianismo nos enseña que la característica de un cristiano es amor fraternal. Imagínate, ¿por qué fuimos salvados? Ponte a pensar en eso.
fuimos salvados por la compasión de un Dios. Exactamente, por el amor de un Dios, el amor de Dios, su compasión hacia nosotros. Su generosidad. Todos habíamos pecado, ninguno, dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Todos con nuestra boca, con el mismo aire que Él nos dio, le desobedecíamos, le menospreciábamos, estábamos dando su espalda y Él decidió amarnos, lo que hablabas hace ratito, un amor incondicional, el amor agape, ¿no? Nosotros tenemos que conocer este amor, el amor, como decías, el amor entre nosotros es un amor condicional, el amor natural, ¿verdad? Que tiene cualquier ser humano, pero sin embargo el amor de Dios es incondicional, es una decisión. Él tomó una decisión de perdonarnos, no tenía por qué perdonarte. La Biblia nos enseña eso, no tenía por qué perdonarme, no tenía por qué salvar a la raza humana, por qué hacerse Él como uno de nosotros, habiendo sido Dios y haber manifestado ese amor, pero lo hizo, tomó una decisión. Y es algo que nosotros debemos entender en cuanto al amor de Dios. Sí, el amor de Dios es extraordinario porque no lo puedes comprender, o sea, es algo que no cabe en tu cabeza, que alguien te haya querido simplemente perdonar por amor, así con todas las cosas que tú has decidido mal, con todas las cosas que han ocurrido en tu vida, circunstancias que has vivido. Muchas veces somos parte de situaciones en donde no somos las personas que generan las cosas, pero sí vivimos los resultados. ¿Qué me dices de hijos, verdad, abandonados? ¿Qué me dices de hijos de un divorcio? ¿Qué me dices de todos aquellos que de alguna manera han estado sufriendo abuso verbal y todo eso? Sí, ciertamente han pecado contra ti, pero una vez que tú conoces esta clase de amor, no puedes tener en tu corazón el deseo de que alguien pague por aquello de lo que tú fuiste de alguna manera, pues alguien pecó contra ti, digámoslo así. Alguien pecó contra ti sin tener tú un efecto, sin haberlo provocado. Alguien peca contra ti. Si no entiendes esta clase de amor, si tú todavía quieres que esa persona que pecó contra ti pague, el amor de Dios, no has conocido el amor de Dios, necesitas conocer el amor de Dios. Así es, vamos a estar hablando de eso también, ¿no? Qué importante es entender lo que Dios me perdonó a mí. Es la parábola de los dos deudores, ¿no? Sí. Uno de ellos le debía una cantidad impresionantemente grande, ¿verdad? Que no la hubiera podido pagar ni con 3 vidas de él mismo, trabajando todos los días para pagar esa deuda. Esa es la deuda que nosotros tenemos contra un Dios santo, justo, puro. Y cuando uno entiende el Evangelio, uno se da cuenta de cuánto le debía a Dios, ¿verdad? Que es todo. La paga del pecado es muerte, ¿no? Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y alguien que ha venido y ha creído el Evangelio entiende esto. Entiende, Señor, ahora al entender yo mi deuda contigo, Señor, me doy cuenta que cualquier cosa que me hayan hecho, no importa, cualquier cosa que me hayan hecho es insignificante a comparación de lo que yo te debo a ti, Señor, ¿no? Esa es la clave de entender, porque por eso pone el ejemplo del otro deudor, ¿no? Que le debía 3 denarios o no sé cuánto le debía, sí, bien poquito, ¿no? El salario de un solo día. Y dice que le ahorcaba y que lo metió en la cárcel, ¿no? Y el Señor, muy enojado, le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a pagar ahora todo porque yo te había perdonado. ¿Cuánto yo te había perdonado? Y eso es parte del amor de Dios. El perdón es el amor de Dios. Manifiesta el amor de Dios y es lo que estábamos mencionando. Fuimos perdonados, fuimos salvados por amor, por misericordia. Por eso la Biblia nos dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Cada vez que tú vienes arrepentido al Señor, Él te perdona. Y Él te limpia y te vuelve a dar. Y cada día que abres tus ojitos en la mañana, no es sino la manifestación de Dios a tu vida, de su amor cada día. Entonces, cuando nosotros somos creyentes y el amor de Dios, como dice aquí, ha sido derramado a nosotros en nuestros corazones, nosotros debemos manifestar de una manera lógica este amor. Ahora, Juan nos va a hablar del sentido contrario, ¿verdad? Porque nos acaba de decir el que no hace estas cosas, y nos va a dar el ejemplo de Caín. Dice, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vamos a estar hablando de eso también, pero regresamos en un momentito. No te vayas, estás en Esenciales, en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Estamos hablando de este tema tan básico, que no es difícil de entender.
Mucha gente dice, no, pues es que la Biblia a veces es complicada. Bueno, aquí tienes estos mandamientos tan sencillos, Sí. Tan fáciles de entender, imposibles de llevar a cabo sin un nuevo nacimiento. Como lo dice Juan, porque Juan no está hablando de requisitos. Juan no está diciendo, bueno, esto es lo que tienes que hacer para llegar a ser un hijo de Dios. Ten cuidado con eso. No está diciendo, esto es lo que tienes que hacer y te vas a convertir. No, es al revés. Y en este al revés, en esta línea, marca una total diferencia. Esto es lo que hace un hijo de Dios. Esto es lo que manifiesta un hijo de Dios y nos está dando evidencias para saber si somos o no somos de Cristo. Y si no lo somos, y tú estás escuchando y tú estás diciendo, no, es que esto no lo manifiesto. Bueno, tienes que tomar una decisión, tienes que hacer algo y decir, Señor, no es así, me arrepiento de esto y necesito comenzar a caminar en tu amor. No veo manifestado este amor en mí, Señor. Dentro de mí está esta enemistad, ¿verdad? Esta amargura, y yo necesito que tú lo sanes. Sí, el deseo de que alguien pague lo que te hizo, ¿no? El deseo de que alguien sienta el dolor que tú sentiste, el deseo de venganza, el deseo disfrazado, porque es un deseo de venganza, el deseo disfrazado de que él pase por la misma, o ella pase por la misma situación que yo pasé y que tenga ese dolor, ¿no? Sí, y vamos a estar hablando de eso a lo largo de la semana, pero, por ejemplo, este asunto de también de vivir, a veces sucede, ¿no? Dentro de una iglesia, cuántos chismes, murmuraciones, obras de la carne, ¿verdad? Divisiones, disensiones. Eso no manifiesta el amor de Dios para nada. Es al revés, es algo horrible, ¿no? Que manifiesta lo que dice Juan aquí. Y ahorita vamos a hablar eso, ¿no? La actitud de Caín, ¿verdad? Esta actitud de falta de amor total, que en realidad es homicidio, aunque hay una diferencia. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, hoy no lo vamos a ver, pero nos habla de esta diferencia, cómo un hijo de Dios, por el Espíritu Santo y por el poder de Dios, ha sido rescatado de las tinieblas, ¿verdad? Este Caín era del maligno, mató a su hermano, le mató porque sus obras eran malas, de su hermano justas, y comenzamos a ver esto, ¿no? Todo el que aborrece a su hermano no es de Dios, ¿no? Y precisamente Jesucristo vino a darnos un nuevo corazón, un corazón para amar. Y mi punto era y es en este momento, ¿no? Si tú ves una cuestión así en tu vida, tú puedes hoy, si lo estás escuchando, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer Juan no es dejarnos fuera. Eso me encanta de la Biblia. La palabra de Dios, las cosas que Dios hace, no las pone para decir, pintarte la raya y decirte, aléjate de aquí, tú aquí no perteneces. Al contrario, es para mostrarte, abrirte los ojos y abrirte la puerta e invitarte. Este es el camino. Pero recuerda, solo hay un camino. Solo hay un camino. No puedes hacer tu propio camino. No puedes hacerlo a tu manera. Si lo estás haciendo a tu manera, estás rebelándote contra lo que Dios dice, y eso no existe, ¿verdad? Por eso el Señor dice, entren por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ese camino. Pero angosta la puerta, estrecho es el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que lo hallan. ¿Por qué? Porque es estrecho, porque está en este punto de arrepentimiento, confesión, ponerte de rodillas, reconocer quién es el único que tiene la razón, quién es el camino y la verdad y la vida, porque así es la Biblia, así es el Señor. Él nos ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre si no es a través de mí, ¿verdad? Si tú aborreces al Hijo, aborreces al Padre, y amar al Hijo implica creer todas las cosas que Él ha dicho, implica creer y confiar y andar en los pasos y en los caminos que Él ha manifestado. Tú y yo, ni nadie tenemos el derecho, ni podemos hacerlo. ¿Quiénes somos para decir, no, yo lo hago a mi manera, yo estoy bien, ellos digan lo que quieran, pero yo estoy bien? Yo lo hago. Cuidado cuando te estás deslizando hacia ese lugar, porque estás entrando en un terreno oscuro de orgullo, ¿verdad? Y estás quedando engañado. Sí, no hay nada más oscuro en el corazón del hombre que
establecer su propia justicia, establecer su propia manera. Yo quiero que todos vengan a mí a pedirme perdón. Yo nunca me equivoco. Todos son culpables de mi situación. Mucho cuidado cuando comienzas a ser la víctima de todo y de todos, ¿no? Y que tú nunca consideras tus faltas, tú nunca consideras lo que has hecho a los demás. Eso es terrible, ¿no? Así es. Terrible. Y me gusta lo que Juan dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Una diferencia en dos familias. Entonces, un hijo de Dios es caracterizado por estar amando y por estar constantemente confesando. No quiere decir que un hijo de Dios no va a sentir en algún momento falta de amor, o en algún momento se sienta lastimado, se sienta herido justificadamente. No estoy diciendo que pases por alto las ofensas en cuanto a que las niegues, pero sí estamos llamados al perdón, a la reconciliación en nuestro corazón, primeramente delante de Dios, ¿no? Así es, esta es la diferencia, ¿verdad? Lo hemos dicho antes, ¿verdad? Esa es nuestra batalla diaria, el poder rechazar estos sentimientos de amargura, de falta de perdón, y el llenarnos del amor de Dios mientras estamos conociendo su gracia y su amor. Pero esto es algo que necesitamos darnos cuenta y necesitamos poner manos a la obra constantemente. Como decía, en un hijo de Dios estas cosas no pueden permanecer por mucho tiempo, no deben, porque ensucian, ¿no? Y es al contrario, la iglesia precisamente es para eso, es un lugar de entre muchas otras cosas, ¿verdad? Pero es donde practicamos el perdón, donde practicamos el servicio, donde nos podemos amar. Somos gente pecadora, todos juntos, ¿verdad? Y ahí es donde nos perdonamos, donde nos servimos, donde nos amamos incondicionalmente y aprendemos a hacerlo en nuestra casa y en nuestro trabajo y en nuestro campo misionero, que es fuera de la iglesia, ¿no? Es ahí. Sí, ¿qué me dices en el matrimonio? O sea, cada día necesitamos perdón al amanecer y perdón antes de irnos a acostar. ¿Por qué? Porque somos dos pecadores juntos que producimos mucho pecado y que tenemos que estar practicando aquí en nuestra relación pareja, en nuestra relación matrimonio, el perdón. Y así de la misma manera con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos crecen, comienzan a hacer sus propias decisiones, comienzan a contradecir cosas que a lo mejor tú quieres y sueñas para ellos, pero al fin y al cabo eres tú, no ellos, ¿no? Y de pronto los hijos también causan heridas, te causan desilusión, y necesitas estar constantemente perdonando, no sentirte herido porque los demás no son como tú o no piensan como tú. Así es de que, bueno, vamos a estar en este tema precioso. La primera parte, yo te quiero hacer esta invitación. Si tú ves que no estás manifestando esto, pues es momento de doblar tus rodillas y una vez más considerar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, a ti, a mí, a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, ya lo dio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? Y esto ahí comienza. Reconocer tu pecado, reconocer tu falta de amor, reconocer que tú y todos nosotros antes de Cristo teníamos este espíritu de Caín, homicida, falto total de amor, ¿verdad? Hasta que vino Cristo y nos mostró nuestro pecado. Sí, yo sé que otros han pecado contra ti, pero tú has pecado contra otros. Y ese es el punto del Evangelio, reconocer tu pecado, no reconocer el pecado de otro, sino tu pecado, y que tu pecado te puede llevar a la condenación eterna. Y que Cristo te amó de tal manera que Él fue a la cruz del Calvario a recibir lo que tú merecías, lo que Chuy merecía. Todas esas tonterías que Chuy hizo, todas esas noches tan terriblemente oscuras de pecado que merecían la condenación eterna de parte de Dios y la fulminación instantánea, Jesucristo las cargó en la cruz del Calvario. Y no solo eso, venció a la muerte que yo merecía, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Y al vencer la muerte y al resucitar, está mostrando que el Señor aceptó el pago. Y en Cristo puedes tener perdón de pecados. En Cristo puedes tener vida eterna, un nuevo corazón. En Cristo puedes quitar la culpa que yacía sobre ti. Así es de que vamos a orar y hoy puedes confiar en el Señor. Y Señor, en este día ponemos en tus manos nuestras vidas, Dios. Yo te pido, si hay alguien en el auditorio, Señor, que está reconociendo esto, Señor, que el día de hoy pueda hacer una decisión firme y verdadera, Dios,
porque es una cuestión de vida o muerte, Señor. Qué terrible que digas, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Señor, no queremos oír eso de tu boca, Señor. Límpianos, lávanos, y si hay alguien que esté recibiendo vida nueva, vida eterna, Señor, que así sea, Padre. Abre sus ojos, su entendimiento, Señor, dale convicción de pecado, verdadero arrepentimiento y confesión, y tráele a vida eterna, a vida nueva. Levanta tu iglesia, dale un nuevo avivamiento, Señor, un último avivamiento antes de tu regreso. En estos tiempos de tanta oscuridad y confusión, Señor, trae esta luz que es tu amor, Señor. En la muerte, vida y resurrección, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues Dios te bendiga. Esto es Esenciales para la Vida, para la Fe, para el matrimonio. Regresamos el día de mañana, si Dios lo permite. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Cualquier cosa, pues comunícate con nosotros. Una vez más lo digo, Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el matrimonio. Bendiciones.